Apreciados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos al primer objeto virtual de información del curso de Derecho Constitucional General, donde trabajaremos los conceptos básicos. Nuestro propósito será comprender los conceptos básicos del Derecho Constitucional General con el fin de aplicarlos en el proceso formativo. Para ello, desarrollaremos como contenido las nociones de derecho constitucional, constitucionalismo, constitución, poder constituyente tanto primario como derivado y por último, poder constituido. Por derecho constitucional entendemos la rama del derecho que gira en torno a las fórmulas de reparto de poder entre los actores políticos, sus acciones estabilizadas frente a esas fórmulas y los mecanismos de ajuste que mantienen en equilibrio y en paz el juego de poderes mediante la captación o rechazo de nuevos actores. Su naturaleza es tanto política como jurídica y su espectro de estudio involucra el derecho del poder y el derecho de la constitución. Constitucionalismo y constitución. Según Martínez Dalmau, el constitucionalismo clásico es un concepto de orden político que plantea la limitación y control del poder político centralizado en el Estado. Sus cimientos están en el constitucionalismo inglés, que parte de la Carta Magna de 1215, pasando por la Bill of Rights, Petition of Rights, Habeas Corpus, y al final el reconocimiento de una monarquía constitucional o limitada. En cuanto a la Constitución, es un documento político-jurídico que establece los valores, principios, derechos y deberes y organiza la estructura del Estado. Es la norma fundamental del Estado moderno y sus cimientos están reconocidos en el proceso revolucionario norteamericano que dio vida a las constituciones liberales revolucionarias y a la Constitución de Filadelfia de 1787. La Constitución tiene las siguientes funciones: legitimadora, puesto que es la única norma del ordenamiento jurídico que es creada o promulgada directamente por el pueblo, de ahí su denominación de Constitución democrática. Política, pues establece las dinámicas de acceso, permanencia y alternación del poder político. Organizativa, establece la estructura del Estado. Jurídica, es considerada una norma y no cualquiera, es la norma de normas, la principal fuente formal del derecho en el ordenamiento jurídico local. Protectora, pues establece un mínimo de principios y derechos que no pueden ser soslayados por ninguna otra fuente del ordenamiento jurídico. Poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente se divide en dos manifestaciones: poder constituyente primario y poder constituyente derivado. En cuanto al primario, tenemos que es un poder prejurídico de carácter absoluto, capaz de crear, modificar o derogar una constitución política democrática. Su legitimidad no está en el derecho, sino en el principio de soberanía popular que se extrae de la teoría contractualista de Juan Jacobo Rousseau. Su expresión más significativa es la Asamblea Nacional Constituyente. Poder constituyente derivado es también conocido como constituyente constituido y básicamente es un poder con capacidad para reformar la Constitución. A diferencia del poder constituyente primario, este es un poder jurídico y limitado por la Constitución. Es creado por el constituyente primario y no tiene las mismas competencias de este. Normalmente está representado en el Congreso de la República o Parlamento. En cuanto al poder constituido, es un poder instituido por el constituyente primario a través de la parte orgánica de la Constitución y básicamente son todos los niveles de ejercicio de poder que no tienen competencias respecto de la Constitución política. Es un poder limitado, su margen de actuación se reduce al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el Congreso de la República, cuando crea una ley, está actuando como poder constituido y no como poder constituyente derivado en la medida que no está reformando ningún aspecto de la Constitución. El presidente es poder constituido, al igual que alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, entre otros cargos de ejercicio de poder. Como conclusiones de este estudio sobre los conceptos básicos, tenemos que las premisas de constitucionalismo y constitución son diferentes y no son interdependientes, aunque pueden relacionarse entre sí. La Constitución es la norma fundamental y tiene funciones de legitimidad, políticas, jurídicas, organizativas y de protección. En relación con la Constitución, tenemos que hay tres tipos de poderes: el constituyente primario, constituyente derivado y poder constituido.
Estos conceptos han sido trabajados desde las obras de los profesores Rubén Martínez Dalmau en su texto Democracia, Constitucionalismo, Constitución y Soberanía, del profesor William Felipe Hurtado Quintero en su texto Estado Constitucional de Derecho y Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico, y por último, el maestro Sáchica en su obra sobre constitucionalismo y derecho constitucional. Por su atención y paciencia, muchas gracias.